Entonces vamos a ver todos estos contenidos con respecto a lo que es funciones, es la segunda parte. Entonces vamos a trabajar. A ver, veamos acá primero lo que son las funciones monótonas. Se habla de funciones monótonas cuando hablamos de funciones crecientes y decrecientes. Por ejemplo, se dice que f es una función creciente sobre un conjunto A que está incluido en el dominio de la función. Si dados x1 y x2 pertenecen al conjunto A, tales que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 debe ser menor que f de x2. Entonces, una función es creciente, gráficamente lo podemos ver que a medida que x toma valores más grandes, el f también va creciendo, ¿no? Entonces, la gráfica se observa que mientras x crece, el f también crece. Entonces, si x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Ahora, el otro caso es cuando la función es decreciente sobre un conjunto A que está incluido dentro del dominio de la función. Si para x1 y x2 que pertenecen al conjunto A, x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Eso quiere decir que a medida que el x va creciendo, el f va disminuyendo. Entonces, a medida que x crece, f va tomando valores más pequeños, ¿no? Entonces ahí se puede ver que la gráfica es hacia la derecha, pero está yendo hacia abajo. Y entonces hablamos de funciones monótonas cuando hablamos de funciones crecientes y decrecientes. A ver, tomen nota de esa parte para poder continuar. A ver, continuamos chicos, pasamos a ver otra lámina y vamos a hablar aquí de lo siguiente. Tenemos acá un ejemplo, sea la función f cuyo dominio va de -1 a 4 y va desde de -1 a 4 hacia los reales, y está definido por esta regla de correspondencia, que es f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 5. Dice, la función es creciente o decreciente. Entonces, para poder analizar si es creciente o decreciente, lo podemos ver gráficamente o en todo caso también analizamos algebraicamente. Entonces, primero le damos la forma a la función, completamos cuadrados y f de x se puede escribir como x más 2 al cuadrado menos 9. Entonces, considerando x1 y x2 que están en este intervalo de -1 a 4, tal que x1 es menor que x2, entonces, dándole la forma, si sabemos que x1 es mayor o igual que -1, porque va a estar en el intervalo de -1 a 4, si le sumamos 2 a ambos lados, tendríamos tendríamos x1 más 2 es menor que x más 2, ¿no? Pero ambos son mayores, iguales que 1, es decir, son números positivos, ¿no? Entonces, al elevar al cuadrado, la desigualdad se mantiene. Entonces, x1 más 2 al cuadrado es menor que x2 más 2 al cuadrado. Y luego le restamos 9. Entonces, restamos 9 a ambos lados. Entonces, al restarle 9 en la
En esta parte, el lado izquierdo tendríamos que eso sería el f de x1 y el otro sería el f de x2, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que f de x1 es menor que f de x2. Entonces partimos en que x1 es menor que x2 y llegamos a que f de x1 es menor que f de x2. Con lo cual podemos afirmar que la función es creciente. Entonces ahí tenemos f creciente. A ver, gráficamente tenemos acá la gráfica de esta parábola que va de -1 a 4 su dominio. Y podemos ver que a medida que x crece, el f también crece, ¿no? Entonces tenemos ahí que la función es creciente. Eso sería entonces el ejemplo número 1. A ver, revísenlo por favor para poder pasar a la otra lámina. A ver, vamos a ver aquí algunas propiedades. A ver, ¿qué me dice esta primera propiedad? Si tenemos una función que parte del dominio de la función que es el conjunto de AB y llega hacia los reales, se dice que es creciente, es que cumple con la siguiente condición. A ver, gráficamente se tiene acá que el dominio va desde A hasta B. Entonces, cuando la función es creciente, el rango va a ir desde f de A hasta el f de B. O sea, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, ¿no? Entonces ahí sería f de A y el otro sería f de B. Y entonces cuando la función es creciente, si el dominio va de A a B, entonces el rango va de f de A a f de B. A ver, entonces si el dominio va de A a B, pero ahora la función es decreciente, a ver chicos, entonces tenemos acá el dominio que va desde A hasta B. Y como esta es una decreciente, a medida que el x crece, el f disminuye, ¿no? Ya chicos, entonces ahí tenemos esa propiedad. Entonces, en resumen, podemos decir que si la función es creciente, si acá tenemos un A, le corresponde f de A. Si acá tenemos B, le corresponde f de B.
Ya me tomé nota, chicos, para poder continuar. Ya, a ver, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. A ver, vamos a hablar ahora acá de lo que es la función inyectiva, subyectiva y biyectiva. A ver, se tiene acá f, una función que va del dominio de la función hacia b. Me dice que es una función, a ver si tú tienes acá que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, como la función es inyectiva o también llamada univalente o uno a uno, entonces si tengo que f de x1 es, a ver, vamos a ver acá un ejemplito. O sea, si tú tienes que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 debe ser igual a x2. Y ahora acá tenemos f. Acá el f será inyectiva. A ver, esta función de acá será inyectiva. Tienes que ver que si hay f de x1 igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Ya, ahora viene acá eh, una observación que es la recta de la recta horizontal, ¿no? Tú tienes acá la función. Entonces, para que la función sea inyectiva, lo que hacemos es un trazo horizontal y esa línea debe cortar en un solo punto para que la función sea inyectiva. A ver, la de la derecha que está con G sería inyectiva. En este caso, al trazar la línea horizontal va a cortar en dos puntos. Entonces la función no es inyectiva. Debe cortar en un solo punto. Y ahora se dice que la función es sobreyectiva o subyectiva si el rango de la función b de la función f es igual al conjunto de llegada. Es decir, ¿no? Acá, por ejemplo, el conjunto b puede tener más elementos, pero tú estás tomando solamente los que
sean sobre, estás tomando solamente los elementos del conjunto B. Entonces, para que sea sobreyectiva, la función debió haber tomado todos los elementos del conjunto, de este conjunto B, ¿no? Entonces acá sería sobreyectiva si es que 3 y 8 estarían incluidos, ¿no? Ahí todo el rango de la función es igual al conjunto B. A ver, se dice que una función f es biyectiva si es que cumple que es inyectiva y que es sobreyectiva, ¿no? A ver, tomen nota esta parte. Ahorita vamos a pasar a otra lámina. ¿Ya tienen, chicos, para poder continuar? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Sara. No sé si alguien estaba mencionando alguna pregunta. Continuamos, si no. Sé que no hay preguntas, profesor, creo. Ah, ya, ok. Ya, vamos a continuar entonces. A ver, vamos por acá. Ya, tenemos acá la función inversa. Esa es una función inyectiva. Ojo que para que la función tenga inversa, la función tiene que ser inyectiva, que está definido del conjunto A al conjunto B. A los valores de x se le conoce como el dominio de la función f, y luego tenemos el f de x, ¿no? Que sería el rango de la función, los valores que toma f de x. Y ahora existe una función que hace el otro proceso, ¿no? F de x debe salir de o sea, debe pertenecer al conjunto A. Ya, ese símbolo es el que usamos para la inversa. Ahora acá podemos rescatar una propiedad, ¿no? El rango de la función B va a ser el dominio de la función inversa, y el dominio de f sería el rango de la función inversa.
Y a ver, entonces vamos a decir que la función inversa de f, denotada por f con el asterisco, es la función f que va de b hacia a. Y debe cumplirse que si x es ya ver. Entonces tenemos acá del diagrama lo que les estaba comentando, ¿no? El dominio de f es el rango de la esa propiedad es la que hemos podido observar del diagrama, ¿no? El dominio de la función inversa es el rango de f y el rango de la inversa es el dominio de f. A ver, ¿cómo hacemos ahora para poder calcular la función inversa de f? Dado y que es igual a f de x, teniendo en cuenta la variación de x, se calcula rango de f de y es igual a f de x, y lo que vamos a hacer es despejar la variable x, ¿no? Ese sería el segundo paso. Tercer paso, vamos a escribir la inversa, f inversa de y en lugar de x. Y luego cambiamos las variables y cambiamos el y por la variable x. Entonces, esos son los pasos para poder hallar la función inversa de f. Hay unas observaciones: f de f inversa de y es igual a y, f inversa de f de x es igual a x, ¿no? Para y que pertenece al dominio de la inversa y x que pertenece al dominio de f. A ver, tomen nota, por favor. Continuamos, vamos a ver este ejemplo. A ver cómo hallaríamos acá la regla de correspondencia de la función inversa de esta función. A ver, revísenlo un minutito.
Ya, chicos, ¿cómo sería entonces la regla de correspondencia en la función inversa? Lo primero que vamos a hacer los pasos, podemos escribir, en vez de f de x, escribimos y por comodidad para hacer las operaciones. Y tendríamos que y es igual a 2x menos 1 sobre 5. Y partimos del dominio para poder formar el rango. ¿Por qué formamos el rango? Porque el rango del f va a ser el dominio de la función inversa. Entonces, vamos a multiplicar aquí primero por 2, sería menos 4, sería 14. Le restamos 1, sería menos 5, 2x menos 1 y sería 13. Luego dividimos entre 5 a todo, acá quedaría menos 1, 2x menos 1 entre 5 y 13 quintos. Entonces tendríamos que el rango de f es el intervalo que va de menos 1 a 13 quintos. Ya, ese sería entonces el rango de f y sería el dominio de la función inversa. Ahora, para poder hallar la regla de correspondencia de la función inversa, escribimos f de x como y es igual a 2x menos 1 sobre 5 y lo que vamos a hacer es despejar la variable x. 5 pasa a multiplicar, sería 5y es igual a 2x menos 1. 1 pasaría sumando, sería 5y más 1 es igual a 2x. Y el 2 pasa a dividir, con lo cual tendríamos 5y más 1 sobre 2. Entonces, una vez despejado el x, cambiamos el x por f inversa de y. Y ese cambio sería f inversa de y, 5y más 1 sobre 2. Y lo que hacemos es escribirlo en función de x, ¿no? Cambiamos el y por el x. Y tendríamos finalmente la regla de correspondencia de la función inversa. Y el dominio sería el rango de la función f. Entonces, de esa forma, con esos pasos, podemos hallar la regla de correspondencia de la función inversa. A ver, tomen nota para ver otra lámina. A ver, continuamos, chicos. Vamos a ver ahora función exponencial y logaritmo. Tenemos acá la regla de correspondencia de la función exponencial que tiene esta forma. B a la x, donde B pertenece
a los reales positivos y b es diferente de 1. Entonces, tenemos 2 situaciones, ¿no? Cuando b es mayor que 1, la función, como vemos, es la gráfica de color azul, es una función creciente. Es creciente y, bueno, es inyectiva, ¿no? Y si b, la base es entre 0 y 1, la gráfica es, como podemos ver, corresponde a una función decreciente y también es inyectiva, ¿no? Si le aplicamos la el criterio de la recta horizontal. A ver, y la función logaritmo, que es g de x igual al logaritmo de x en base b, donde b pertenece a los reales positivos, b es diferente de 1 y x pertenece a los reales positivos. Entonces, la curva de color azul corresponde a la función logarítmica cuando la base es mayor que 1, entonces va a ser una función creciente y va a ser inyectiva. El otro es g de x, también logaritmo de x en base b, pero aquí la base está entre 0 y 1. Entonces la función es decreciente y g es inyectiva también, ¿no? Entonces ahí tenemos los casos para la función exponencial y logaritmo. A ver, tomen nota y de acá ya vemos los ejercicios. No sé si hay alguna consulta y me comentan, por favor. A ver, pasamos a ver los ejercicios. A ver, chicos, veamos el ejercicio número 1. A ver, dice, un paciente hospitalizado fue monitoreado a lo largo del día y la gráfica muestra la variación de su temperatura. Eh, con base en la información proporcionada, determine el valor de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones, ¿no? A ver, la primera proposición dice, durante las 5 horas del monitoreo, las 5 primeras horas, ¿no? La temperatura presentó un comportamiento creciente. ¿Eso sería verdadero o sería falso? Las 5 primeras horas. Las 5 primeras horas estamos hablando hasta acá, ¿no? Y hasta acá no es o sea, tiene una parte que es creciente, pero de 2 a 5 es decreciente. Entonces, eso sería falso, ¿no? Porque de 0 a 5 no es totalmente creciente. Entonces, la primera proposición sería, falso, ¿no? Porque de 2 a 5 es decreciente. La proposición 2 dice, la función que representa la temperatura tiene inversa. ¿Cómo tenía que ser la función para que
para que tenga inversa, ¿se acuerdan? Para que la función tenga inversa, la función tenía que ser inyectiva. Y la función era inyectiva si es que yo trazaba una línea horizontal en cualquier parte de la gráfica, solamente debía cortar en un punto, ¿no? Pero si acá, por ejemplo, trazamos esta recta, va a cortar en más de un punto, entonces sería falso. De ahí viene, 2, 3, 4, 5. Entonces, como no es inyectiva, no va a tener inversa. La tercera proposición dice, desde las 8 horas hasta las 10 horas, la temperatura permaneció sin variaciones. Entre las 8 y las 10 podemos ver que le corresponde una gráfica constante, ¿no? Es decir, no crece ni decrece. Entonces, eso sería verdadero. Y en la cuarta proposición dice, a partir de las 16 horas que está acá, la temperatura comenzó a descender. Bueno, no es preciso porque de 16 a 20 más bien crece y de ahí de 20 a 24 decrece. Entonces, esto sería falso. Con lo cual, la alternativa para esta pregunta sería la letra A. Falso, falso, verdadero o falso. Ya, ese sería el ejercicio número 1. A ver, revísenlo, por favor, tomen nota. A ver, veamos el ejercicio 2. A ver qué dice el ejercicio 2. Ahí si la función real f que va del dominio de -2 a 5 al conjunto B, definido por f de x igual a menos valor absoluto de 8 menos 4x más 5 es sobreyectiva, determine la cantidad de elementos enteros de B. A ver, entonces, primero tenemos acá la condición de que la función es sobreyectiva. Entonces, como la función es sobreyectiva, significa que el rango de la función es el conjunto B, no es el conjunto llegado. Entonces, en otras palabras, si yo quisiera hallar el conjunto B, lo que tenemos que hacer es hallar el rango de la función f. Y entonces para ello le damos la forma kf para poder operar a partir de la variación de su dominio y encontrar el rango. Entonces acá, por ejemplo, en este valor absoluto se ha factorizado un -4. Acá sería factorizo un -4, quedaría x menos 2. Pero valor absoluto de -4 es 4. O sea, se puede separar, ¿no? Sería valor absoluto de -4 por valor absoluto de x menos 2. Entonces, valor absoluto de -4 es 4. Entonces, quedaría -4 valor absoluto de x menos 2.
bueno, más el 5 que estaba ahí, ¿no? Entonces se puede reescribir de esta forma. Entonces lo que hacemos es partir de este dominio y vamos a formar la función. X va de -2 a 5, le restamos 2, que sería -4, que sería 3. Le aplico valor absoluto, que sería 0. Cuando es un negativo y un positivo, va a 0. Y al otro lado va el mayor de los valores absolutos entre los dos, ¿no? Tienes -4, cuyo valor absoluto es 4, y 3, cuyo valor absoluto es 3. Entonces el mayor sería 4. Luego le multiplicas por menos. Sería -16 es menor que valor absoluto, 4 veces valor absoluto x menos 2. Y ahí tenemos esto. Y faltaría sumarle 5. Le sumo 5, sería -11, menos 4, valor absoluto x menos 2 más 5, menor o igual que 0 más 5, que es 5. Entonces acá tendríamos que el rango va de -11 a 5. Entonces, como la función es sobreyectiva, ese rango sería el conjunto de llegada. Ya, a ver, entonces ahí tenemos los elementos enteros, que serían -10, -9 hasta el 5, ¿no? 5 cerrado. Y pide la cantidad. Entonces, si las contabilizamos, hay 16 elementos enteros. Ya con ello, entonces la clave sería la letra B. Ya, revísenlo, a ver, por favor, para ver otro ejercicio. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Pasamos a ver otro ejercicio, no sé si hay alguna duda. A ver, chicos, ejercicio 3. A ver, analicemos acá un verdadero o falso en estas proposiciones. A ver, 2 minutitos para que lo revisen. Hay que ver verdadero o falso. A ver, para analizar.
Ya chicos, a ver, ¿revisaron cómo sería este ejercicio 3? A ver, dice la función es f de x, que es logaritmo de x al cuadrado, y g de x, que es 2 logaritmo de x, tienen el mismo dominio. ¿Verdadero o falso sería eso? Por propiedad del logaritmo, en g de x el 2 se puede regresar acá, ¿no? Y sería x al cuadrado. Pero así, tal cual como está, si analizamos los dominios, ¿cómo sería? En el caso del logaritmo de x al cuadrado, su dominio sería que x al cuadrado sea mayor que 0. Bueno, eso siempre va a ocurrir excepto en el valor de 0, ¿no? Entonces el dominio sería todos los números reales, porque cualquier número real al cuadrado siempre es mayor que 0. Pero excepto 0, ¿no? Porque si no, nos saldría 0. Entonces acá el dominio es todos los reales excepto 0. En cambio, para el otro, tendría que yo restringir que x sea mayor que 0. Que para acá lo que estamos analizando es para estos valores, ¿no? Aunque x al cuadrado mayor que 0 y el otro x que debe ser mayor que 0. Entonces, en el caso de g va a quedar x mayor que 0, es decir, va de 0 a más infinito. Entonces, como pueden ver, los dominios son diferentes, ¿no? Este de g es más restringido porque solamente va de 0 a más infinito. En cambio, el f es todos los reales excepto 0. Entonces sería falso, ¿no? No tienen el mismo dominio. En la pregunta, en el ítem 2 dice, la función h de x es valor absoluto de x sobre x con x diferente a 0. Existe h inversa. Para saber si existe h inversa, tendríamos que ver si la función es inyectiva. Entonces, h de x, dependiendo de cómo sea el valor absoluto del x, por ejemplo, si x es mayor o igual que 0, entonces valor absoluto de x sale lo mismo, sale x. Y si x es menor que 0, entonces el valor absoluto de x sale como menos x. Entonces acá el h de x sería valor absoluto de x, que es x, entre x es igual a 1. Y en el caso del otro sería valor absoluto de x, que es menos x entre x, y eso vale menos 1. Entonces, para mayor o igual que 0 es una regla y para menor que 0 es otra regla de correspondencia. No tiene inversa porque no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, no es una función inyectiva. Gráficamente sería así, ¿no? Para cuando x es mayor o igual que 0 le corresponde 1. Y para cuando h de x sea menos 1 es para cuando es menor que 0. Sería todo este lado. Entonces, si no tiene inversa, pues no es inyectiva, ¿no? Si trazas una recta horizontal en cualquier parte, corte infinitos puntos, ¿no? Entonces no es inyectiva. Y en la 3 dice, la función es decreciente. Primero hallamos el dominio, que sería la restricción para el x, entonces x debe ser mayor que 0. Y s de x sería al logaritmo de x elevado a la menos 1. Por propiedad,
esta base con este logaritmo, cuando la base es el mismo valor, se puede cancelar y nos queda solamente lo de arriba, que sería x a la menos 1, que es 1 entre x. Ya, eso sería entonces el tercer ítem. Sería verdadero, ¿no? Ya, entonces con esto la respuesta sería la letra C. A ver, revísenlo, por favor. Estamos, chicos, a ver, entonces acá, esta función es decreciente en su dominio, ¿no? En x mayor que 0. A ver, esto, o sea, ¿cómo sabemos que es decreciente? Puedes verlo algebraicamente, pues, poniendo que x1 es menor que x2, pero estos son mayores que 0, ¿no? Porque el dominio es mayor que 0. Lo inviertes para darle la forma a la regla de correspondencia, y al invertir cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, acá tendría f de x1 es mayor que f de x2. Entonces ahí se concluye que la función es, la función es decreciente. Y con ello la respuesta sería la C, ¿no? A ver, revísenlo para pasar a ver el ejercicio 4.
chicos, veamos ejercicio 4. No sé si hay alguna duda hasta acá. La profesora. Ya, a ver, vamos a continuar. El ejercicio 4, ¿no? Dice, sea la función decreciente f definida por f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x más 3, y x pertenece al intervalo menos 5 a 2, determine la función inversa de f, denotado por f inversa. Ya ver, acá esta es una función cuadrática, ¿no? Como tiene coeficiente positivo, es una cuadrática que se abre hacia arriba. Entonces, esta función tiene una parte que decrece y una parte que crece. Entonces, si analizamos acá, me están pidiendo solamente un tramo de menos 5 a 2. Y ya te dicen que la función es decreciente. Entonces, con ello vamos a analizar. Entonces, como la función es decreciente, la función va a ser inyectiva. Entonces, si la función es inyectiva, va a tener inversa. Y por propiedad tendríamos que su rango, ¿se acuerdan que vimos propiedades? Cuando la función es creciente, el rango va de el f de cada extremo, ¿no? Sería f menos 5 a f de 2 cuando es creciente. Pero cuando es decreciente va de f de 2 a f de menos 5, o sea, cambiando los extremos. Entonces el rango iría de f de menos 2 a f de 5, debe decir acá, no es menos, perdón, f de 2, ya no es menos 2. Entonces iría de f de 2 a f de menos 5. Ya, a ver, entonces, primero vamos a determinar la regla de correspondencia de la función inversa, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo hacíamos? Los pasos que seguimos. Primero escribimos todo en función de x, o sea, sería y es igual a x al cuadrado menos 4x más 3, ¿no? Y entonces ese x al cuadrado menos 4x más 3 lo puedo escribir como x menos 2 al cuadrado menos 1. Y con ello entonces podemos despejar el x, ¿no? Entonces tendríamos acá x menos 2 al cuadrado es igual a y más 1. Y a eso despejando. A ver, entonces, x menos 2 es igual a más menos la raíz cuadrada de x menos, perdón, de y más 1, ¿no? Más menos, porque está sacando raíz cuadrada. Y ahora, como el x pertenece al intervalo de menos 5 a 2,
Si yo le resto 2, me quedaría menor o igual que 0. Entonces quiere decir que toda esta raíz debe ser menor que 0. Y para que sea menor que 0, entonces la raíz debe llevar signo menos. Y entonces x despejado sería 2 menos raíz cuadrada de y más 1. Ya ver, entonces hacemos el cambio con la variable y tendremos la inversa en y es igual a 2 raíz cuadrada de y más 1. Luego hacemos el cambio, ¿no? Para que todo esté en x. Sería, a ver, entonces ahí ya tendríamos la regla de correspondencia y el dominio viene de lo que habíamos llamado el rango, ¿no? Que va de -1 a 48. Entonces el rango de f viene a ser el dominio de la función inversa. Y con ello entonces la clave sería la letra D, ¿no? Ya, a ver, tomen nota para pasar a ver otro ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? A ver, revísenla por favor y están los pasos para hallar la función inversa y no se olviden que el dominio de la inversa es el rango de la función. A ver, veamos este ejercicio. Piden hallar el dominio. A ver cómo sería, chicos, sacar el dominio. Tenemos que hacer restricciones para el logaritmo y para la raíz. A ver cómo sería.
A ver, chicos, ¿cuáles serían aquí las restricciones? Recuerden que hay una raíz y hay un logaritmo. A ver, analícenlo para poder resolverlo. A ver, chicos, ¿cómo serían las restricciones? Primero, la restricción de la... A ver, vamos a ver entonces primero analizar este logaritmo. Logaritmo de x más 6 en base 1/2 más 4, ¿no? Entonces, primero restringimos el argumento de ese logaritmo. Tendríamos que x más 6 es mayor que 0. Y ahora también tenemos que, a ver, tenemos acá que el logaritmo de x más 6 en base 2, a ver, sería acá x más 6 a ver, el 4 pasaría como menos 4, a ver, sería así, ¿no? X más 6 en base 2 más 4, todo es mayor o igual que 0. Entonces, acá si yo me quedo con este logaritmo de x más 6, ese 4 pasaría al otro lado como menos 4, ¿no? Y por definición de logaritmo, entonces quedaría 1/2 elevado a la base que vamos a hallar, o sea, 1/2 a la menos 4 quedó, ¿no? Eso sería 16 menos 6 sería 10. Entonces,
X es menor o igual que 10. Luego el dominio de f iría de -6 a 10. Valores enteros serían todos estos. Y al sumar sale 40, ¿no? Entonces, se paga 40 soles por cada una de las dos primeras cajas y un sol por la tercera caja, ¿no? Entonces el total a pagar por las tres cajas será 81 soles. Y la clave sería la letra A. A ver, revísenlo, por favor. Ya, chicos, tomaron nota para continuar. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Me avisan si hay dudas. A ver, vamos a ver ejercicio 6. A ver, chicos, ejercicio. A ver, dice, en una biblioteca se mide el nivel de ruido. Este análisis se realiza durante una hora, dice, ¿no? Para evaluar
si las condiciones son adecuadas para el estudio. El índice IT, que representa los datos obtenidos, se calcula mediante la siguiente función. Ahí tenemos la función IDT, y T varía de 0 a 60, donde T es el tiempo en minutos desde el inicio de la medición. Dice, un índice de 50 o inferior indica que el nivel de ruido es bajo, lo que significa que el ambiente es apropiado para estudiar sin distracciones. Eh, a ver, dice, ¿durante qué intervalo de tiempo de la medición en minutos el nivel de ruido es considerado adecuado para el estudio? Ya ven, ahí, entonces, ¿cómo trabajaríamos? La condición es que ese nivel debe ser menor o igual que inferior a 50, ¿no? Y de ahí nos va a salir despejando, sale el T. A ver, ¿cómo sería, chicos? Mm. Entonces, toda la función que tenemos acá, I de T, va a ser inferior a 50. Entonces, I de T va a ser menor o igual que 50. Ya con eso vamos a trabajar, así que copiamos acá la función y debe ser menor o igual que 50. Entonces sería 49 más logaritmo de 3t más 5 en base 5 menos logaritmo de 65 menos t en base 5 es menor o igual que 60. $49 pasa restando, nos quedaría 1, ¿no? Como acá hay una resta de logaritmos, por propiedad se acuerdan que cuando se tiene una resta de logaritmos que tienen la misma base, esto se convierte en una división. Entonces sería el logaritmo de 3t más 5 sobre 65 menos t, ¿no? Este es menor o igual que 1. Y ahora acá por definición, este 5 sería como una base. Entonces sería 3t más 5 sobre 65 menos t. Y acá pasaría este 5. Ya 5 a la 1 sería 5, ¿no? Luego para operar pasamos a restar el 5 a este lado. Operando con el 5 tendríamos 8t menos 320 sobre t menos 65.
y t menos 40 sobre t menos 65 es mayor o igual que 0. Dice, el dominio se concluye que f de y ese sería el nivel, o sea, el tiempo de cuál nivel de ruido es bajo, ¿no? Entonces la clave sería de 0 a 40. Ya chicos, a ver, tomen nota para ver los dos últimos ejercicios. Ya chicos, a ver, vamos a ver el ejercicio 7. A ver, vayan revisando ahí ejercicio 7. Dice, durante un día se monitorea el nivel de batería de una tablet que se usa para tomar clases virtuales, sin conectarse al cargador, ¿no? El nivel de batería en función del tiempo t está dado por esta expresión. Determina el intervalo de valores que puede tomar el nivel de batería en porcentaje a lo largo del día. A ver, jóvenes, ¿cómo haríamos este ejercicio? A ver, analícenlo un minutito para poder resolver. A ver, jóvenes, veamos entonces ejercicio 7. Dice, con esta función se monitorea el nivel de batería, ¿no? Sabiendo que el tiempo va de 0 a 24. Nt es igual a 190 más 30 por logaritmo de t más 8 en base en medio. Entonces, t de 0 a 24, le sumamos primero 8, o sea, hay que formar la función. Sumamos 8 a ambos lados, sería 8 y 32. Luego le sacamos logaritmo en base un medio.
Y al otro lado tendríamos 24 más 8 sería 32, ¿no? Y sumándole el 8. Ya luego de eso le aplicamos logaritmo en base a un medio a ambos lados. Pero tener cuidado que el logaritmo que estamos aplicando tiene una base menor que 1, que la base es un medio. Entonces, como puedes ver, el sentido de la desigualdad cambia. Ya no es que solamente se aplique el logaritmo, sino hay que ver si cómo es la base. Y entonces, como la base es menor que 1, cambia la desigualdad. Ya de acá nos faltaría multiplicarle por 30. Bueno, previamente acá hallamos logaritmo de 8 en base un medio sería menos 3, ya que un medio igual a menos 3 me da 8. Y el otro sería el logaritmo de 32 en base un medio es menos 5, ya que un medio igual a menos 5 es 32. Ya, ¿qué más le falta? Multiplicarse por 30, ¿no? Ya, chicos, a ver, entonces vamos a multiplicarle por 30, sería menos 90, 150. Y ahora le vamos a sumar 190. Sería 130 y 190 menos 150 saldría 40. Entonces, ya con eso tengo toda la función. Quiere decir entonces que n de t ahí sería entonces, tendríamos la variación de n de t, ¿no? Entonces la batería varía en el intervalo de 4 a 100 en porcentaje, ¿no? Entonces la clave sería la letra C. A ver, revísenlo por favor para ver un último ejercicio.
Ya chicos, vamos a ver el último ejercicio. A ver, tenemos el ejercicio 8. Dice, un videojuego en línea empezó a perder usuarios tras haber alcanzado gran popularidad. El número de usuarios activos sigue un modelo de crecimiento exponencial representado por la siguiente función, donde B de t es el número de usuarios activos después de t años desde que comenzó la disminución. Al inicio de este periodo, cuando t era igual a 0, el juego contaba con 1.600.000 usuarios activos. 5 años después, esta cifra se redujo a 4 millones de usuarios activos, ¿no? Dice, si la tendencia continúa, ¿cuántos usuarios activos tendrá el videojuego dentro de 15 años más? Entonces tenemos aquí la función exponencial, ¿no? Primero hallamos al inicio. Entonces, el inicio sería cuando el tiempo es 0. Evaluamos v en 0. Entonces sería a la 0, que es 1, quedaría 1 por k, ¿no? Que sería este valor. Entonces, ya tenemos ese valor. Y el otro dato es luego de 5 años, ¿no? Que es 400.000. Entonces, evaluamos en 5. Como ya tenemos el valor de k, sería 1.600.000 por a la 5 es igual a 400.000. Esto pasa a dividir y tendríamos que a la quinta es igual a 1/4. Entonces, pasaron 15 años más, es decir, t es igual a 20. Y evaluamos en 20, ¿no? Y entonces evaluando en 20 saldría 1.600.000 por a la 20. Y operando esto sale 6.250, ¿no? Con eso entonces ya respondemos a la pregunta, ¿no? Porque la pregunta decía cuántos usuarios activos tendrá el videojuego dentro de 15 años más, ¿no? Entonces la cantidad sería 6.250. Y entonces la respuesta sería, ay, a ver, un ratito. Y ahí sería la respuesta D, ¿no? Ya, ahí tienen entonces el ejercicio 8. A ver, tomen nota para mostrarles la
las claves de los propuestos. Ya chicos, ¿tomaron nota? A ver, vamos a pasar a mostrarles las claves de propuestos. Chicos, a ver, ahí les muestro las claves de los propuestos. A ver, tomen nota de la clave de los propuestos. Ya está, profesora. Ya está. Ya chicos, entonces con esto ahí nos iremos quedando. Con ustedes me parece que es la última clase, sí, ¿no? Solo está la semana 18. Sí, Entonces ya me despido, espero que les vaya bien. Ya nos estamos viendo tal vez en alguna este, nueva oportunidad. Entonces, gracias chicos, ya nos vemos, cuídense, hasta luego, buenas tardes, hasta luego, buenas tardes, profesora. Muchas gracias por todo. Cuídese. hasta luego chicos, cuídense.